Esto y Les Fartures, con David Castañón. Pasaste al miollao de la mano d'otru entre toda la xente col to traxe verde y era yo muy mozu irte así impulsivo el casulla que el coral diome un gran balpío un día tres noctu n'aguantó por verte pasaba per sitio completaba siempre. Bueno, estos dos invitados que vienen ahora de Reu, quiero los yo mucho, son una conexión peligrosa. Cada vez que vienen aquí al programa por asuntos, bueno, asuntos sí es la primera vez, pero por separado pasan cosas guapes. Y tienen dos proyectos de los cuales yo estoy enamorado. Estoy con Néstor de Los Cabornos en el pueblo de Campiellos, en Sobrescobio, concello de Sobrescobio. Y con Diego, el hotel restaurante Arnicio, un poco más para arriba, en el campo, ya concello de Casu, capital. Bueno, tú casi en la capital, ahí en Rosecu, bien pegados. Y venís a falar, aparte de lo que facéis así habitualmente, venís a falar de les xornais de la caza, del concello de, bueno, ellos de redes, ¿no? Se asuntan los dos concellos. Eso ya, sí. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Bien. Amiguinos. Bien, bien. Bien. Hoy de relax, hoy encantados de la vida. Sí. ¿Viniste formalín? Sí, sí, Vale, siempre. Vale. Néstor, ¿tú qué tal? Bien, bien. Oye, aquí siempre Néstor, viendo la radio. recién abierto, después de celebrar el cuarto aniversario, del cual te preguntaré, y después de las vacaciones, casi recién abierto. Vengo a estrenar. Bien, Sí, vale, sí. vale. Y os estrenéis con Les Jornals de la Caza. Les Jornals de la Caza en redes tiene un éxito brutal, ¿no? Vuelen les meses y es una cosa... Porque no sé cuántos restaurantes más o menos se apunten. Tampoco lo sabéis. Pues realmente... 9 o 10. Sí, ¿no? por ahí andará la cosa. Vale. 9, 10 restaurantes. Bueno, que no hay muchos más, Ujú. ¿no? No, no hay muchos más, no. Mucho. Diego dice que no. Pero bueno, más o menos sí. Oye, yo creo que no haya 2 o 3 que no les hagan, pero por, Eso, por pero la alguna mayoría. circunstancia. Vale. Bueno, y contadme cómo va el asunto. ¿Y un menú, el mismo, cada uno falla el suyo? ¿Cómo ye? No, en este caso ya cada uno, como la caza tienes muchos para elegir, ¿sabes? Puedes utilizar distintas especies, pues cada uno los platos que más controle, haces un menú y no tenemos nada preestablecido. Vale. ¿Y el precio sí, más o menos y el mismo o no? Sí, el precio sí. El precio es el son mismo. 30 euros. 30 euros. Mm. Pero bueno, esto hay que decirlo siempre a los oyentes. En redes no vas a salir con fame de ningún restaurante. Y es más, vas a salir igual tendiendo a estragao, ¿no? Fartuco, bien fartuco. Sí, es que si fuera de la manera contraria no... Los clientes habituales, los de la zona, igual los que me van aquello, ¿no? Sí, sí, vale. sí. No, pero esto también decirlo porque la gente dice, bueno, yo que 30 euros, no, con 30 euros vas a comer muy bien, ¿eh? Sí, además son platos muy laboriosos. La caza Sí, da sí. mucho trabajo y... Sí. Sí. La preparación en cocina que lleva la caza ye muy peculiar. No tiene nada que ver con cualquier otro plato que hagas fuera de caza. Claro, entiendo que son horas y horas para que aquello no... para quitar el bravizo, ¿no? Bueno, claro, marinar por la noche y los guisos son largos también. Claro. Bueno, sabes tú que nosotros cocinamos largo, tanto Diego como yo, y lleva elaboración. Pero bueno, también hay variedad. Quiero decirte, como dice Diego, las especies a tratar son unos cuantes. ¿Y el menú, cómo ye? ¿Lo mantenéis o son 2 fines de semana? ¿Puede ser? Uno. Vale, Yo uno, vale. el fin de Oficialmente son un fin Vale. de semana que son el 20, 21 y 22. Vale, pero luego tú lo alargas uno más. Sí, yo alargo un poco. Eso. Tú y es una narequicu, ¿eh? Total. Ah. Es que son platos que luego en todo el año no... Yo, como dan tanto trabajo, pues yo no los vuelvo a tocar en todo el año, ¿sabes? Salvo rara excepción. Entonces, ya que lo hago, pues gústame, oye, pues al que gusta la caza, tiramos de largo ahí otro fin de más. Así podemos nosotros ir a lo de Diego a comer jornal. Eso, oye. Bueno, yo verdad que yo qué sé, Néstor, por ejemplo, ¿no? Néstor trabaja más la caza de normal.
Sí, sí. Tiene Claro, va tengo. metiéndolo más. Y claro, tú trabajas más los chuletes. de normal. Eso ye. Vale, vale. Que está bien, ¿eh? No, algo muy guapo, no pasa nada, que lo tengas otro fin de semana más. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, yo encantado. La verdad Claro. que gusta mucho preparar caza porque son elaboraciones y sabores que luego en todo el año pues no vuelvo a tocar y está muy bien volver a recordar, ¿sabes? Que no se te olvide y mantener un poco el tema de la caza. ¿Y qué lleváis, más o menos, vosotros dos, si se puede saber, en el menú? ¿O todavía estáis ahí pensando a ver un poco lo Néstor que hay? dijo que era secreto, que no quería decir. Ah, ¿no lo quise decir? No, no. No lo dije a él por si me copiaba. No, pero mira, por ejemplo, nosotros vamos a poner unos piruletes de codorniz de primero, luego seguimos con un tacu de venao, porque estuve en México de vacaciones, entonces voy a hacer un tacu, pero de Que venao. estuvimos hablando el otro día que Sí. viniste enamorado de unos tacos que encontraste ahí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? vamos, Sí. están brutales. Y luego para terminar, tiramos a la novedad, sí, a lo último que va a ser hacer una hamburguesa pero de jabalí. Hamburguesa de jabalí. Hamburguesa de jabalí y una tartina de queso de la que hacemos los cabornos. Sí. Y ala, correr. Dejóme plasmado lo de los piruletes de codorniz. ¿Eso qué? Porque eso, y la patina de la codorniz, que Sí. aparte ni el hueso, va el Sí. hueso apartado, entonces queda la carne como una bolina y parece una piruleta. Vale. Por si ya, se llaman así. sí. Pero son de ñascar, no de chupar. Sí, son de ñascar. Vale. Mira, gustó. Oye, ¿qué tuviste? Cuéntalo, ¿tuviste vacaciones ahí un poco cruzaste el océano? Sí. Y prestóte esa fusión ahí. Mira, pues hacer fusión con caza queda guay, ¿eh? A mí gústame. Bueno, tú cualquier cosa, a ver, todo se puede comer. Lo único que hay que mezclarlo y que coincida que sepa bien. Claro. Y a ver, yo creo que el taco que va a estar bueno igual. Va a ser una paletilla de venado, asá, así que tiene que quedar bien. Sí, no, Tiene que quedar bien, seguro. Bueno, ya estoy inaguando aquí, estoy salivando. ¿Y tú sabes lo que vas a hacer? Pues yo de entrante voy a hacer un paté Sí, porque como no me puedo librar de hacer tortos, sí. pues entonces va a ser un paté acompañado de tortos. Vale. Ya para... Ya hay un plato estrella. ¿Empezaste a lo pijo con los tortos? Con el... Ahora no me libro. La salsa esa de cabrales ahí que Sí, fais sí. ahí suavina. Y ahora ya empieza a meter más cosas y es que los tortos ahora no... O sea, guste mucho, ¿eh? No hay manera de... No me libro ni un Además día. presta porque Diego, a cada sitio que va, él va repartiendo tortos por ahí. O sea, y es un envasador de los tus tortos. Totalmente. Claro. Mira, a veces hasta compro alguna cosa por Wallapop y tal, y llevo una siempre conmigo en el coche y la gente flipa. Yo, toma esto para que los pruebes y queden como, hostia, este chaval, ¿qué me está dando? Sí, increíble. Bueno, huele el coche huele así a panizo, huele Huele a bien, torto, joder, y es huele- rico, claro. huele rico, Y es muy huele, rico. vamos, Eso es, sí. que enamora. Yo, vamos, cuando coincido contigo y llevo alguno para casa y un éxito descomunal. Sí, la Están verdad buenísimos. que son los habituales que son de maíz, pues estos llaman la atención, ¿sabes? El que lleva el torto de maíz en la cabeza y prueba este, pues no tiene nada que ver. Y otro rollo. No, porque ya casi para abrirlo y hacer el bocata. Sí. Vale. Directamente. Bueno, pues el paté, ¿de qué? Paté, voy a hacerlo con hígado de jabalí. Oh, qué rico. Vale, potente, ¿eh? Sí. Empezamos de saco ya. Empezamos Vale, bien. vale. ¿Y luego? Detrás, faves con jabalí Bien. y detrás, rebeco guisado o burger de venado. Fastidióme Néstor y entonces tuve que... Ya lo estoy la deli de copiando, ¿eh? jabalí, ¿Viste? Ya nos pues ya tuve que copiamos. cambiar yo para el venado. ¿Ves? Así andamos. Bueno, pero puede ser que estoy hablando de memoria, ¿eh? El pepito que tomamos en tu aniversario y era de venado. No. ¿No era de venado? No, era Cordero. Era rabo de toro. Rabo de toro. El pepito Qué rabo de guapo, toro. vale. Tuve una vez. Está buenísimo. Hubo un año que hice un llamámoslo hunting hot dog, porque Ajá. en inglés queda todo mucho mejor. Pero era un criollo de venado, creo que era, como si fuera un perrito caliente. Claro. Era eso lo que te sonaba. Vale. Bueno, eso está buenísimo. Y bueno, A ver, la carne de caza tiene un sabor potente en comparación con lo que consumimos en el día a día. Entonces, son sabores que... ¿y qué vais a poner? ¿Un pan brioche de estos o qué? Porque, bueno, con la caza el toque de dulcín queda guay también, con la salsa. Sí, yo ¿no? suelo utilizar brios. ¿Para hamburguesa? Sí. Vale. Últimamente brios. Vale. Bueno, voy a decir, pues eso, con vino, agua y el postre incluido. Sí. 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 30 euros por 30 cabeza. euros, Está sí. tirado de precio. Y es barato, ¿eh? Sí. Hay que ir a redes a comer caza. También os digo que en vuestros 2 restaurantes les places vuelen rápido.
Entonces, decimos a la Sí, gente... no son sitios grandes y al final cuando hay una convocatoria así de algo que tiene su éxito y su enganche, rápido se llena. Decimos a la gente que mientras esté escuchando esto, esté llamando al restaurante para reservar, ¿vale? Porque... Importante reservar. Sí, Y importante. tener paciencia también es importante. Sí. Sí. ¿Que hay mucho repugnante por ahí o qué? Bueno, nosotros, como el tema de las reservas, bueno, por teléfono hacense muchas, a la hora del servicio coger el teléfono y una cosa muy difícil. Vale. Hay mucho enfadado con, Sí. con ese tema. Y sobre todo con nos habilitemos un número de WhatsApp solo y exclusivamente para reserves. Y oye, si tardes una tarde o un día en contestar y un WhatsApp, el WhatsApp no se va a borrar. Claro. Nada, Sí, eso no pasa tener nunca. paciencia, Claro. tener paciencia, oyentes. Que esto es bastante importante y no repunar, como dice Bueno, Castañón. ya que lo de Néstor y los cabornos, tú si quieres ir un fin de semana, el otro día escribióme Ceci Iglesias. Estuvo el fin de semana Efectivamente, pasado allí. Eso, oye, y estuvo, y con estas palabras, por fin pude reservar en los cabornos, porque tú de fin de semana tienes que igual llamar con 2 meses de antelación. Sí, no, eso está bien. Tener un sitio en la zona nuestra que tire así, eso es un lujo. Porque Y- ya ves que en la zona rural estamos quedándonos un poco ahí para atrás. Sí. Y joder, que haya negocios que tiren y que funcionen, eso ya es una maravilla. Ahora voy contigo, porque esa cuesta de alguna manera hay que tirarla. La que separa un yao del otro, eso hay que tirarlo. Pero Mira, cuando Largayu ya lo podían haber quitado la mitad de la cuesta, pero no lo hicieron, entonces seguimos comiéndonosla ahí. Y yo creo que me voy a retirar, igual hasta moriré y seguirá la cuesta ahí. porque yo digo tú, hasta la encrucella, hasta Caleao, está topetado. Un fin de semana no topes mesa. Sí, también influye que ahora quedamos muy pocos. que en tu ¿eh? restaurante, Hostia. en tu restaurante de fin de semana tampoco topes mesa, pero el resto del tiempo cuesta más que vaya llegando la gente un Sí, poco sí, más sí, rápido. cuesta. Sí. Ahí en caso cuesta mucho que quédensenos todos aquí en casa de los vecinos y tirar para arriba. Bueno, sí, bueno, ya que lo están haciendo bien. Sí, sí. La verdad que no hay mal que por bien no venga, o al Bueno, revés. pero ¿tú ahora ya es el único restaurante en el campo? Sí, por ¿Cerró desgracia. la Tropical? Por desgracia, sí. Vale. Mira que te había Y- mandado yo un día. sí. Digo, vete a la Tropi, que tienes que probar allí. Y sí, ya la Tropi. Además, Diego lleva un compañero, él no critica, pero también es muy expresivo. Entonces tú, Diego, sabes de sobra si si el restaurante gusta o no gusta. Él nunca te va a decir, no vayas que estén en Valpana, pero por el entusiasmo que muestra, sabes de sobra si gusta o no. Y es verdad que tú, la Tropical, desde el primer momento, disístinos, de ir ahí que vais a comer muy bien. Luego te preguntamos por otros y en plan, bueno, tal, ve para mi restaurante. Digo, deja hacer el tonto por ahí, anda. Pero bueno, y una pena porque... Sí, la verdad que son negocios que Y tienen una pena. muchos años de historia y que se pierda eso en un pueblo sí es una Claro, catástrofe, sí, claro. vamos, y es malísimo. Lo peor que puede pasar a un pueblo y eso, que vayan cerrando bien la tienda, bien la panadería, bien un restaurante, eso ya es lo peor y está sucediéndonos ahora. Por Bueno, porque allí desgracia. os queda algún chigre abierto, alguna cafetería y algún chigre para tomar algo, pero el único sitio para comer ahora mismo es Arnicio en el campo. En el Y es campo. verdad que en caso hay más sitios, ¿eh? En caso hay más sitios, Eso. no muchos más. No hay muchos más, pero hay más sitios. Porque sí que hubo también algún cierre y otros que va a haber. Mm. Y sí, vamos a quedar así un poco... Sí, y empezamos a ver un Desanxelados. poco, vosotros sois mozos, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, aunque lleváis muchos años trabajando, pero sois mozos. Diego muchos, más que yo. Vale. Pero empezamos a ver como algún restaurante mítico, pues claro, no hay relevo generacional Sí. y cosas a las que estamos avezados de el de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida, pues va a llegar un momento en que ya no ten. Por eso yo bueno que estos conceptos como los vuestros tengan éxito para que seáis los siguientes que cuando llegue el momento de jubilar digamos lo mismo que los que hay ahora. Claro. Sí, que hay una pena, ¿eh? La gastronomía de los pueblos, en el momento que van cerrando estos restaurantes míticos, pues va perdiéndose la receta de esta mujer, la de la otra, la de la abuela, van perdiéndose una manera de hacer las cosas y ya no vuelve. Ya. Eso no vuelve. A mí una cosa que me presta mucho de vosotros es que sobre Scovio y Casu, los restaurantes estáis ahí
les jornales hacéis útiles. Podéis hacer, yo qué sé, los de Sobrescovi, ¿no? Que tenéis ahí tirón. Decir, venga, vale, hacémoslo a nuestra bola. Pero bueno, que también los incluís y mutuamente, que está muy guay eso. Eso está bien, porque al ser los dos concejos, oye, hay Claro. más posibilidades, más variedad, más todo. Oye, y que unos por otros, oye, tenemos unos jornales muy guapos. A ver, Néstor, cuéntame. 4 años de los Cabornos. Montéis un fiestón allí que no es ni medio normal y es una maravilla. Pero la diferencia de este año con el año pasado y que el año pasado, para el tercer aniversario, acababais de estrenar toda la parte nueva, la terraza, bueno, iba a decir terraza cubierta, no, donde los eventos, que lo llamo yo, ¿no? Entonces, bueno, alguna que se os fue de madre, tuvisteis que meter ahí la mesa. Pero este año ya teníais todo eso y ya lo teníais todo petado. Sí, el año pasado paremos un poco antes para no forzar la cosa, aunque el año pasado tenía ayuda. ¿Quién fue a conocer conmigo el pasado? Cristian del... El año pasado fue Cristian. Cristian, que ahora tiene la esencia en ¿Eso? la creo. ¿Y quién era el otro? ¿Alguien más fue? Adela, ¿puede ser? Adela fue a No, dos Adela años, fue con cuando fue Felechosa con Montes. Y Val. Con Montes, sí, que Vale. era el yin y el yang. Eso. Montes y Adela. Sí, completamente. Era el espíritu Bueno, y Adela sí me acuerdo. tranquilidad. Sí, me acuerdo. También te digo que Adela, el remango de cuando la calientas mucho, si te tienen que meter un ramón, pero sí, y es mucho más tranquilina. Y otro tema. ¿Dónde sí, va a sí, parar? Sí, nada que ver. Pues eso. También te digo que una persona normal al Yau de Montes y tranquilín, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa por parado, sí. Un saludo para Montes. Queremos, sí, queremos. Pues eso, el año pasado cogimos algo menos, pero este año decidí hacer el menú yo solo. Oye, vamos a hacerlo solo, yo creo que ya podemos, ya me arreglo, vamos a intentarlo. Cogemos 50, ¿eh? Sí, venga, vamos a coger 50. Cuando nos dimos cuenta tenemos 64. Que al final cogen, porque había sitio, porque había que dejar un poco de baile allí, pero bueno, Ya, pero arreglémonos bien. Una locura, ¿eh? Lo que siempre digo, porque siempre suelo venir después o antes del aniversario, en el libro de reservas no hay ni un teléfono apuntado en ese día, porque son todos los de siempre. Claro. Los conocidos, hay alguno que vino, ya la vez que va, que serán los pocos que tengan el teléfono, pero bueno, ya hay hasta reencuentros ahí en el restaurante. Bueno, yo comentaba lo de alguien que teníamos el año pasado en la misma mesa, de un año a otro, había un guaje por medio. Había un bebé, vamos. Entonces, quiere decir que vas viendo la siente de un año a otro. La familia, ¿eh? Eso, presta. Tú dices, mira, pues igual se concibió después de la fiesta de los Cabornos. Este guaje, ¿eh? Mira tú. Mira qué guay. Sí, y sí. es verdad que 65 para cenar, que en esa cocina que tienes y mucho curro, ¿eh? Yeah. Y es mucho curro. El personal a saco, que está que no para, salto perfecto, en tiempo, más o menos comemos todos a la vez, que a mí me parece complicadísimo, Sí, vais todos a la vez, y como Sí. si fuera un evento. efectivamente. Y luego, a partir de ahí, que yo nunca me quedé, algún año me tengo que quedar, fiestón con DJ. Este año tenéis hasta un tío tocando el violín. Oye, hay que marcar algo diferente de vez en cuando. Brutal. No, tuvo muy bien el violín. Ahí, pero tenía ganas yo del tema de música a la vez que comes, pero claro, no puede ser mucho Ya, barullo, muy pero masivo, sí. el violín, oye, creo que prestó. No, quedó muy guay. Pues sí, porque entre plato y plato a veces salía y tocábate una ahí y bueno. Parecía París, ¿eh? Sí, hostia. Casi nada. Campillos como París, ¿eh? Pues igual yo más guapo un Campillos. Hombre, No lo dudo, no lo dudo. cacho. Hostia. Claro. Estás viendo esos vistes, de noche no lo ves, pero estás viendo esos vistes ahí La verdad, con el no, gonzao la vista ahí impresionante. arriba. Sí. Bueno, para mí de los restaurantes más guapos que... Sí, pues, sí. Les vistes desde el tuyo tampoco tan nada mal, ¿eh? Pero falta el pantano. Bueno, joder, pero es el río. Y ahora encima que puedes ir ahí como a paliar. Todavía no lo vi yo. Esto púseme serio para decirlo, ¿eh? ¿Cuántos años lleven dando vueltas con eso? Pues mira, más o menos el pantano... No te quiero calentar, Diego. No te quiero calentar. El pantano lleva casi la edad que tengo yo, ¿no? Unos 46, 47 años ya cerrado. Y pues de aquella se debería de haber, pues para dividir al municipio. Y allá por los años 90 fue la primera vez que hubo gente que empezaron a intentar que se dejara meter piragües o cualquier cosa similar. Y a día de hoy ya se consiguió, pero no sé por qué no acaba de arrancar. No sé cuál es el motivo. Ahí ya se me va de madre.
pero no ves canoes por allí, No. o sea, no les ves. Ni esa idea que había al principio, que era como que hubiera una especie de catamarán, que fuera eléctrico o algo así, para llevar a hacer un paseo turístico. Porque tanto que decimos, son como los fiordos asturianos, ¿no? Y o sea, el paisaje es espectacular. Sí, O sea, a ver. si vas pasando hasta la iglesia de Tañes, si eso lo ves en barco, lo ves desde la carretera y increíble. Pero yo verlo desde allí tiene que ser una maravilla. Y es muy guapo. Claro. Sí. Son cosas que tú cuando en una zona tienes un atractivo hay que fomentarlo de alguna manera. Y en este caso fue nada más que hubiese voluntad política. No, Claro. no hubo ni más ni menos que eso. Voluntad política que ahora mismo, no sé por qué, ya es navegable, pero no ves por allí vidilla, ¿sabes? Y que No- puedes hacerse cosas, porque yo, qué sé, meter un barco ahí a diésel, yo a gasolina, yo no lo veo. Vale, sí, pero eso, hay que hacer hoy en día hay cosas. tecnología. Sería todo sin motor. Claro, hay sí. tecnología, Hasta solar, hay quiero de, decir. claro, y hay de todo. Puedes no, hacerlo de lo que quieras, no, lleva un poco de voluntad, estoy de no acuerdo. caben disculpes, ¿sabes? No. Estoy de acuerdo, sí. Puedes hacerse respetuoso con el medio Claro ambiente que sí. y que tenga un uso. Sí, sí, Eso estoy de acuerdo. Vale, antes de acabar, me queda contigo pendiente preguntarte por qué tal van los chuletes. Bien, Lo de la batalla de los chuletones me he conquistado, ¿eh? como tiros. ¿Eso qué? A O sea, ver. van para allá gente a comer chuletones como si no hubiera mañana. A morir, Sí, sí. bueno, a morir. Habrá que hacer otro fin de, o otros dos. Allá para mayo. Vale. Pero bueno, creaste una modalidad un poco más asequible y otra ya para gente muy pro, ¿eh? Sí. Que muy guay, dos menús Sí, a dos precios. Chuleta de vaca, chuleta de güey, a tope, a fuego ahí con los chuletones. Y siempre promocionando la raza autóctona aquí de la casina. Sí, casina o asturiana o cruces, yo siempre intento comprar, porque tampoco hay mucho donde elegir, pero bueno, siempre intento conseguir carne de la tierra. Vale. Bueno, chavales, pues nada, el fin de que viene, xornais de la caza en redes. Tenemos aquí a dos de los grandes representantes que hay en ambos concellos, en Sobrescobio, con un menú. Repite ese menú que me moló mucho, porfa. Piruletes de codorniz para empezar. Sí. Y luego el tacu de venado y hamburguesa de jabalí. Y un Vale. postrín de tarta de queso Una de los tarta de quesos, cabornos. con un vino que no es asturiano, y la parte mala, pero bueno, no voy a raponar Bueno, eso eso. no lo sabes, a lo mejor ponemos un. Ah, ¿quién bueno, sabe? vale, Pero también, ¿sabe? también hay sidra. Vale, Ahí también. sí, ahí- Incluso birra. Vale, es prom. por ejemplo. Voy a preguntar ahora. Eso 30 euros. 30 brazos. ¿Y en Arnicio qué tenéis? El mío era los tortos con el entrante de Con el de paté fígado de chavalí. Eso. Vale. Después, faves con chavalín. Y para terminar, burger de venado o rebeco guisado. Muy bien. La burger igual te la guardes. Ya. Habiendo Rebeco. Es Sí. que el Rebeco no se ve mucho por ahí, ¿eh? No No se ve mucho por ahí. se ve nada. Muy bien. Otros 30 euros con botella de vino y hasta podéis probar Sprong. ¿Qué tal vale Sprong? Bien. Bien. Luchando ahí contra los grandes. Muy bien. ¿Cómo debe ser? Como jabatos. Cuando te viene un comercial de una Uy. estrella de estos que no vamos a decir. Vaya maravilla. La mía y la estrella asturiana. Ay. Bueno, los cabornos, Arniciu, Diego, Néstor, muchas gracias, un abrazo fuerte y Gracias a a vosotros. seguir peleando. Venga, gracias.